Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre evolución. La idea de la evolución es explicar la biodiversidad, es decir, la gran variedad de especies que existen actualmente sobre el planeta. En realidad la biodiversidad, si bien nosotros vamos a hablar sobre la específica referida a las especies, recuerden que una especie es un grupo de seres vivos que pueden reproducirse y dejar descendencia fértil. También existe la biodiversidad ecológica, referida a la variedad de los ecosistemas sobre el planeta, y la biodiversidad genética, referida a la cantidad de genes diferentes de todas las especies de seres vivos que hay en el planeta. Pero nosotros nos vamos a referir principalmente a la biodiversidad específica, como a partir de algunas especies surgieron muchas otras. Esto gracias al código genético, a ese material que nosotros ya vimos como ADN, que se transfiere de algunos ser vivos a su descendencia. Como habíamos visto el año pasado, el ADN eran dos cadenas enrolladas. Lo que ven acá son los eslabones de esas cadenas, que eran nucleótidos. Cada uno de estos eslabones o nucleótidos estaba formado por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Y habíamos visto que en realidad solamente teníamos 4 bases nitrogenadas, que eran la adenina, la guanina, la timina y la citosina. La combinación y la ubicación que tengan estas bases nitrogenadas nos va a dar una información específica de una característica de manera codificada, lo que llamamos gen. Es una secuencia específica de bases nitrogenadas que codifican una información en particular. Para que estas dos cadenas estuvieran enrolladas en doble hélice, se unían por esas bases nitrogenadas. Por eso esas bases eran complementarias. Si de un lado había una adenina, del otro lado sí o sí iba a haber una timina. Y si de un lado había una citosina, del otro lado sí o sí iba a haber una guanina. Como todo el ADN de todas las especies del planeta está formado de la misma manera y solamente existen estas bases nitrogenadas, sabemos que el ADN es la base para formar a todos los seres vivos del planeta. Eso nos da una idea de que debe haber existido un ancestro común, un antecesor a todos nosotros, igual para todos los seres vivos del planeta, ya que la formación del ADN es la misma. Cuando hablamos de teoría de la evolución, en general nos referimos a Darwin, pero ya antes otros pensadores habían empezado a pensar precisamente sobre esta idea de los seres vivos. Había algunos que decían que los seres vivos eran creados por un ser superior, otros que no, que pensaban que eran de origen natural. Había algunos que pensaban que los seres vivos no cambiaban a lo largo del tiempo y otros que decían que sí, que los seres vivos se fueron modificando y no siempre fueron los mismos. Había algunos que pensaban que el ser vivo se originaba de la materia inerte, la materia inorgánica, y otros que creían que no, que surgían de otros seres vivos. Pero Darwin no fue el primero en hablar en la evolución y él basó muchas de sus ideas en un antecesor que fue Lamarck. Lamarck era un pensador transformista, creía que los seres vivos se modificaban, pero era espontaneísta. Él creía que surgían de materia inerte y que con el tiempo, gradualmente, de a poco, ellos iban cambiando y se iban haciendo cada vez más complejos. Lamarck, al igual que Darwin, creía que ante cambios en el ambiente se iban a generar cambios en los seres vivos, que esto era producido en principio por cambios en el ambiente. Y para esto explicó a su manera este mecanismo evolutivo de cómo iban cambiando los seres vivos. Según él, y en sus ideas se basaba en el uso y desuso de órganos. Él creía que cuando algún órgano ya era innecesario, que no se usaba, en algún momento desaparecía. Y en la herencia de caracteres adquiridos. Si bien hasta ese momento no sabíamos nada del ADN ni de cómo se heredaban las características, sí sabía que de alguna manera esas características pasaban de los padres a hijos. Y él creía que las características adquiridas, es decir, aquellas que aprendemos, se transferían. Por ejemplo, si yo puedo andar en bicicleta porque lo aprendí, mi hijo nacería sabiendo andar en bicicleta. Darwin tomó algunas ideas de Lamarck, pero hizo algunas variaciones. Darwin, en su teoría de la evolución, se basa en el concepto de un ancestro común a todos los seres vivos y en la selección natural. Es decir,
a la supervivencia del más apto para ciertas condiciones ambientales. Recordemos que las condiciones ambientales referimos a factores físico-químicos que cambian en el ambiente o a cambios en cuanto a la relación con otros seres vivos, la aparición o desaparición de alguna especie en particular que afectaría a otras. Vamos a dar unos ejemplos para diferenciar las ideas de Lamarck y de Darwin. Por ejemplo, en el ejemplo del cuello de las jirafas, Lamarck explica que las jirafas tienen cuello largo, diciendo que, si bien en un principio las jirafas tenían diferentes tamaños de cuello, ante la falta de alimento, un cambio en el ambiente, las jirafas tuvieron que esforzarse por comer hojas desde los árboles. Entonces, las jirafas que tenían los cuellos cortos tuvieron que esforzarse para que esos cuellos se alargaran y sus hijos nacieron con los cuellos más largos. Sin embargo, Darwin explica esto de las jirafas, que también, a través de un cambio en el ambiente, la falta de alimento, las jirafas con cuello corto, largo y mediano, que podrían haber existido en ese momento, vamos a poner que existían 50 jirafas de cada una de estas, como estas jirafas podían comer desde los árboles sin ningún problema, pudieron reproducirse y en la siguiente generación teníamos más jirafas de cuello largo. A estas se les hizo un poco más complicado, pero siguieron lográndolo, así que pudieron reproducirse, pero las de cuello más corto no consiguieron tanto alimento, entonces su cantidad en la siguiente generación disminuyó. Asimismo, si pasamos una generación más, la competencia por el alimento se acentúa y estas jirafas de cuello más largo pueden seguir alimentándose y se multiplican. Estas no consiguen ya tanto alimento, si bien llegarían a hacerlo, y mantienen su número, pero las de cuello corto ya no pueden alimentarse y van disminuyendo. De esta manera, Darwin explica que a través del tiempo, por tener una característica que lo consideramos favorable para estas condiciones, se van fijando estas jirafas de cuello largo en detrimento de las otras. En el ejemplo de los conejos, por ejemplo, si nosotros tenemos un bosque con conejos marrones, negros y blancos, con lobos que se alimentan de estos conejos, en las épocas de nieve, los que se verían beneficiados serían los conejos blancos, porque se mimetizan con el ambiente y se alimentarían los lobos de los marrones y de los negros, que serían más fáciles de conseguir y de observar. Entonces aumentaría la población de conejos blancos. En otro momento del año, cuando la nieve ya se derrite, estos conejos blancos serían más fáciles para cazar para los lobos, entonces disminuiría su número y aumentaría la cantidad de conejos marrones o negros, porque pueden mimetizarse en otras condiciones ambientales. Eso demuestra cómo, en realidad, el que va a sobrevivir es el más apto por tener ciertas características que lo favorecen en ciertas condiciones, no el más fuerte como se pensaba anteriormente. Aparte de estos conceptos, actualmente tenemos otros conocimientos que nos permiten comprobar que la teoría de la evolución de Darwin era la correcta. Ahora sabemos que existe un ADN que se transfiere de una especie a otra, entonces podemos hacer un seguimiento de ese ADN y ver que realmente una especie proviene de otra especie anterior y de un ancestro común. También podemos comparar la anatomía, embriología de algunas especies y ver que algunas estructuras se mantienen en especies muy diferentes, como son las 7 vértebras cervicales, o algunas estructuras en estadios embrionarios se mantienen en especies